¿Estamos? Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por atender esta primera rueda de prensa, la primera junta de portavoces de este nuevo periodo de sesiones. Me agrada verles de nuevo en esta Cámara y espero que hayan tenido un buen verano. Les veo frescos y con buen color, o sea que eso es positivo. Sobre cuestiones que tienen que ver con esta junta de portavoces y la actualidad política, sí que me gustaría, en primer lugar, desde mi grupo parlamentario, condenar enérgicamente la brutal agresión que sufrió este chico, esta agresión homófoba que sufrió, tremenda, brutal agresión que sufrió este chico en las calles de Madrid, ¿no? Yo creo que la posición de todos los grupos es la misma en ese sentido de condena y, por lo tanto, yo me congratulo. Lamentablemente, vemos como algunos grupos parlamentarios son incapaces de quedarse en esa condena y en remar todos juntos, y lo que hacen es responsabilizar a otras formaciones políticas de lo que tienen claramente unos culpables, que son esos agresores que yo espero que la policía persiga, que encuentre, que sean juzgados y caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Pero hemos visto como formaciones como Podemos o Más Madrid automáticamente poco menos que han responsabilizado a algunos partidos políticos y de manera indirecta a la propia presidenta de la comunidad de estas agresiones. Vimos que la culpaban de unas agresiones no similares, o sea, similares, pero no tan violentas, que ocurrieron antes del verano en Galicia, y la culpaban a ella. Pues evidentemente una agresión en Madrid no iba a ser menos y no iban a desaprovechar la oportunidad de manera tan indigna para unos representantes públicos como han hecho en el día de hoy la portavoz de Podemos y la portavoz de Más Madrid, pues eso, poco menos que responsabilizando directa o indirectamente a la propia presidenta de estas agresiones, lo cual me parece que yo me lo haría valorar, yo me lo haría mirar antes de seguir por esa senda. Y además, yo quiero decir que han faltado a la verdad. Y han faltado a la verdad porque yo he oído a la portavoz de Más Madrid decir que la presidenta ha hecho cri-cri y todos tenían, y ella misma antes, declaraciones de la propia presidenta en la mañana de hoy, la primera vez que ha hecho declaraciones públicas al respecto, expresando su máxima condena ante estos hechos, especialmente por la forma. Por lo tanto, ha mentido la portavoz de Más Madrid, pero porque miente mucho, ¿no? Ha mentido en eso. Ha mentido cuando dice que no ha responsabilizado a la presidenta de lo del precio de la luz. Y vimos todos ayer en sus declaraciones poco menos que eliminaba de la ecuación al gobierno de España para decir que Madrid, que es una comunidad rica, tiene que hacer cosas para rebajar o para mitigar el precio de la luz. Mire, yo entiendo que un partido como Más Madrid, que está supeditado al dictado del Partido Socialista y de Moncloa, tenga muy complicado salvarle la cara al gobierno de España ante un tema como es el del precio de la luz. Evidentemente, ese buen trato político-mediático que tiene Más Madrid a costa de Podemos es a cambio de que no muerda la mano que le da de comer. Y por lo tanto, pues evidentemente, para tratar de salvar al gobierno de España, lo que hace es, pues eso, lo que nos faltaba por oír, poco menos que responsabilizar también a Ayuso del precio de la luz, ¿no? Para no atajar el problema de raíz, que es que tenemos una factura de la luz en la que más del 50% son impuestos. Y eso, evidentemente, es responsabilidad del Gobierno de España. Pero volviendo al inicio, vuelvo a decir, esa condena unánime de mi grupo parlamentario ante esa terrible agresión. Y me gustaría que esos partidos, que de manera directa o indirecta responsabilizan al mío o a la propia presidenta, también se solidarizaran, por ejemplo, con esos jóvenes del Partido Popular en el País Vasco que, como hemos visto en el día de hoy, están sufriendo una escalada de agresiones por el hecho único y exclusivo de ser del Partido Popular. Y no solo no recibimos la condena de quienes lo agitan, como es Bildu, sino que tampoco recibimos la solidaridad de los palmeros de Bildu en Madrid, como son Podemos y Más Madrid. Por lo tanto, me gustaría que si condenáramos todo, como hace mi partido, y en este caso estas cuestiones. Y, por ejemplo, que me sorprende que vengan aquí a dar lecciones de odio, o de lucha contra el odio, un partido cuyo exsecretario general, y ahora mismo convertido en gurú ideológico, escribe basuras que están de alguna manera ilustradas con una pistola con el anagrama del Partido Popular, ¿no? Ante eso, la portavoz de Podemos no ha dicho nada, debe ser que se le ha olvidado. Bien. Sobre actualidad en la Comunidad de Madrid, sí me gustaría destacar, hoy comienza el curso escolar, un curso escolar que pone nuevamente 1,2 millones de niños en las escuelas públicas, concertadas y privadas de la Comunidad de Madrid, 11.000 más que el curso pasado. Me gustaría destacar ese 96% de familias que llevan a sus hijos al colegio que han elegido en primera opción, una seña de identidad de la educación madrileña. Todo nuestro apoyo a esos más de 84.000 profesionales docentes, profesores que van a estar encargados de nuestros hijos durante este curso, 3.000 más que
3.000 más correspondientes a lo que era la etapa prepandemia. Y aquí sí me gustaría hacer un matiz. El Gobierno de España, junto con las comunidades autónomas, el Gobierno de España, el Partido Socialista y Podemos, acordaron con las comunidades autónomas volver a los ratios de prepandemia. Y lo que hace la Comunidad de Madrid no solo es volver a los ratios de prepandemia, sino a esos ratios incrementarles 3.000 profesores, ¿no? Precisamente para reforzar en aquellas facetas de chavales que puedan estar más rezagados. Por lo tanto, sorprende que los mismos partidos que el Gobierno de España acuerdan con las comunidades autónomas volver a los ratios prepandemia se manifiesten o cuestionen que aquí la comunidad no haga sino cumplir ese acuerdo sectorial. Y finalmente, pues compartir con ustedes la iniciativa que vamos a llevar al primer pleno. Nos pedía la portavoz de Más Madrid que habláramos de la luz, pues vamos a hablar de la luz y de la tarifa eléctrica. Nosotros tenemos unas propuestas que creemos que desde la Asamblea y el Gobierno de la Comunidad de Madrid podemos hacer para que el Gobierno de España tome medidas al respecto, que tienen que ver básicamente con que una parte de esa deuda eléctrica no sea sostenida por las propias facturas, sino que vaya a cargo de los presupuestos del Estado, y una rebaja importante del IVA que pase del 21 al 10%, entre otras cuestiones. Y sin más, quedo a su disposición para cualquier otra cuestión. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes ya, señor Serrano. Quería insistir en el tema de la agresión homófoba. Hemos escuchado, usted lo ha hecho referencia a ellas, duras acusaciones tanto por parte de Podemos como de Más Madrid, refiriéndose directamente a la Comunidad de Madrid, y una duda en los partidos de la izquierda si se iba a tocar la ley contra la LGTBI-fobia o no. Quería saber cuál es la posición de su grupo parlamentario en los dos asuntos. Gracias. Sí, bien, sobre lo primero yo creo que ya he respondido. Es decir, a mí me parece realmente que empezamos mal, ¿no? Es decir, si ayer, y yo quiero aprovechar para ponerlo en valor, tuvimos un ejercicio de democracia y de respeto parlamentario, como fue que la presidenta de la comunidad recibiera, no para contarles nada, sino precisamente para escuchar a los grupos parlamentarios propuestas ante este nuevo curso político, y parecía que había un clima de cordialidad más allá de las propias diferencias políticas. Sorprende que en apenas 24 horas esta agresividad, utilizando lo que es una agresión que todos condenamos, para poco menos que responsabilizar a la presidenta. Nosotros lo hemos dicho, y lo ha dicho la propia presidenta, y lo ha dicho el propio Gobierno, es decir, no está entre nuestros planes ni mucho menos la derogación de esas leyes, pero sí consideramos que puede haber mejoras desde el punto de vista legal y técnico, ¿no? Entre otras cosas porque hasta donde yo tengo conocimiento, entiendo que todas las leyes se pueden cambiar, no solo las que diga la izquierda, ¿no? Y por lo tanto yo creo que toda ley es susceptible de mejora. Y esas mejoras que se puedan hacer, esas modificaciones, no tienen por qué ir en contra de algo que estamos todos, que es luchar contra estos delitos de odio, ¿no? Yo quiero recordar que se demandaba mucho en España una ley contra la violencia de género, que cuando en la época de José María Aznar no existía esa ley, se nos culpaba al Partido Popular de cada agresión machista, que hubo esa ley y por desgracia no han desaparecido esos crímenes tan horrorosos, ¿no? Por lo tanto, hay una cuestión que va intrínseca a la condición humana. Hay robos, hay asesinatos, hay agresiones, y lo que tenemos que hacer los responsables políticos, desde luego, que sin matices, y así lo hace mi grupo parlamentario, es condenar y pedir, evidentemente, y trabajar para que se cumpla la ley y que todas estas personas violentas que agreden por cualquier tipo de delito, y específicamente en este caso por delitos contra personas LGTBI, evidentemente caiga sobre ellos todo el peso de la ley. ¿Qué tal? Buenos días. Habla usted de mejoras para la ley LGTBI. No sé si nos puede especificar qué tipo de mejoras creen ustedes que se le puede aplicar a esta ley. Una ley, por cierto, que prácticamente no se está aplicando porque el Consejo LGTBI, por ejemplo, ni se ha formado, ni se ha convocado, ni está actuando. Quería preguntarle por qué. Y segundo, aunque no culpabilizan a Vox, no sé si ¿de verdad ustedes no piensan que el discurso de este partido político no incita a este tipo de acciones, sobre todo por declaraciones de algunos de sus miembros, como antes ha destacado también Mónica García, como Espinosa de los Monteros, que decía que los homosexuales han pasado de recibir palizas a exigir derechos? Gracias. Cada vez que oigo esa frase de Espinosa de los Monteros, la dicen de una manera diferente, tanto usted como la señora Mónica García. Si uno coge el diario de sesiones, verá que la frase no tiene nada que ver con lo que han dicho ninguno de los dos. Pero bueno, yo no voy a estar aquí para defender al señor Espinosa de los Monteros. Lo que yo le digo es que agresiones homófobas, por desgracia, han existido antes de estas leyes, durante estas leyes, antes del surgimiento de estos nuevos partidos y durante el surgimiento de estos nuevos partidos. Por lo tanto, y vuelvo a lo que he dicho antes, entonces, yo aquí inculpo como representante del Partido Popular de que compañeros de mi partido, por ser del PP, sean agredidos y no tenga la condena. Fíjese que aquí estamos condenando todos, pero aquí hay partidos que están vergonzosamente en silencio
Ya no hablo del brazo político de ETA, hoy representado a través de Bildu en las instituciones, sino de sus palmeros en Madrid. No he oído palabras de ellos solidarizándose ni condenándose esas agresiones a mis compañeros, a esos jóvenes chavales en el País Vasco. Yo no responsabilizo a esas personas de esos crímenes, ni de esas agresiones. No lo estoy haciendo. Por lo tanto, lo que no voy a hacer es de alguna manera, responsabilizar a otras formaciones políticas que en el fondo, como todos, tenemos el mismo objetivo. Y aquí el problema es que hay una parte de la izquierda, en Madrid está muy clara, que lo que de alguna manera entiende es que si uno no está de acuerdo con la forma en la que atajar un problema, no reconoce el problema. Yo creo que aquí, si no partimos de una idea, y es que todos queremos acabar con la violencia machista, con la violencia homófoba, estamos todos en contra de eso. Es que no me cabe en la cabeza nadie que lo justifique, ni que lo aliente, evidentemente. Y los responsables son sus propios agresores. Ahora bien, que existen matices a la hora de atajar este problema, yo lo reconozco. Y evidentemente, en este caso, a las leyes a las que usted se refería, pues estamos haciendo un análisis de ver cuál ha sido la evolución. Desde luego, una ley tan extensa y tan amplia, porque no son leyes cortas, como usted seguro sabe, no está de alguna manera su grado de cumplimiento vinculado a que se haya formado un determinado órgano consultivo como es el Consejo, ¿no? Yo creo que el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la lucha contra los crímenes y contra la violencia de odio, yo creo que está más que demostrada y desde luego que quien lo ponga en duda, pues oye, pues allá ellos, pero yo creo que los hechos hablan por sí mismos. ¿Vais a acudir a la manifestación de este sábado? Pues de momento no he tenido ningún conocimiento. He visto que lo habéis preguntado a otros portavoces, no tenía conocimiento de ello y evidentemente, de luego que nosotros siempre nos vamos a sumar a cualquier movilización o a cualquier... Ahora, evidentemente, quiero recordar, si va a ser como ocurrió cuando hubo movilizaciones aquí en Madrid, precisamente por lo que ocurrió en Galicia, para acabar culpando a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pues mejor ahí que no cuenten con nosotros. Lo que yo les pido a los colectivos que de alguna manera quieren que todos trabajemos conjuntamente para acabar con esto es que sean capaces de desprenderse de las garras de algunos partidos políticos que lo que buscan es instrumentalizar las agresiones, instrumentalizar el dolor y que así hacen política, como muchas veces a ellos mismos se han encargado de manifestar, cabalgar sobre el dolor para hacer política. Lo dejó escrito Pablo Iglesias y veo que aunque no esté Pablo Iglesias, su espíritu permanece en muchos de sus compañeros. Muy bien.